Uno, Raquel. ¿Dónde te encuentras, Raquel, y qué es lo que estás visualizando? Estoy en la reserva. Estás en la reserva. ¿Cómo te sientes, Raquel? Bien, un poco cansada. ¿Te sientes cansada? Sí. ¿Dónde está el cansancio en tu cuerpo físico? ¿Qué sientes? ¿Piernas? ¿Cadera? Sí, está en el pecho y en las caderas del coxis. El COPS. ¿Bastante desagradable o es tolerable la molestia? Sí, tolerables. Como si anduve mucho tiempo. Como si caminaste mucho tiempo. Realizaran muchas cosas. Muy bien. No me siento, realizo. Y cuando me siento que ¿Quieres descansar? De un conteo de 3 a 1 y elevas tu vibración. 3, 2, 1. Muy alto, Raquel. Eleva tu vibración. Nos conectamos con los humanos luz de la reserva, con todos. El reino animal, vegetal, mineral de este gran espacio, la reserva. Bien, Raquel, ¿estás repotencializada en la reserva? Perfecto. ¿Por qué ese cansancio que has sentido? ¿Dónde te has dirigido en alguna línea? ¿Es la energía de la paciente Norma que sientes esa energía? sí, en realidad ella tiene mucha energía, demasiado. Le succionan por todos lados. Cuando realizabas los conteos sentía los como pinchazos, como si estuvieran conectados los dedos y molestias. Son como agujas que ingresan y se sienten esos dolores hasta las articulaciones. Y subía lo que es el brazo, el hombro. Y la opresión en el pecho, y que esa opresión llegaba hasta la cadera del coxis, y que producía ese cansancio. ¿Qué eventos has podido observar, Raquel? En muchos eventos hay muchos dibujos en simbología. Dibujos en forma de símbolos. Sí. Bien. ¿Algo más? ¿Y visualizas? Sí, es como si estuviera dentro de una esfera. Y esa esfera tiene toda la simbología adentro.
La simbología significa y detecta, es el control del ADN. A no conectar con su humanolos. El control es absoluto. Ellos piensan que le ha desconectado de su esencia, pues están equivocados. Ella está más firme que de tantas secuencias de líneas de vida que ha pasado. Desde un inicio donde observo que grandes embarcaciones tienen esas embarcaciones que son como barcos gigantescos. Tienen dibujo adelante de dragones. De un lado tiene un dragón, del otro lado tiene un pájaro, es un águila. Hablamos de la misma embarcación, en la proa o en la popa, pues hablando de este tipo de embarcación marítimo, ¿no? Tiene un dragón y un dibujo de un águila. Sí, así. Este es un conteo de 3 a 1 y vamos a los inicios de la paciente norma. ¿Dónde estás mirando? 3, 2, 1. ¿En qué época estamos, Raquel? ¿En qué época estamos? ¿Es de día o de noche? Y ubica la norma, que es en esta línea de tiempo. De tarde. Bien, continúa. De día todavía, tarde. 5:35. De la tarde. Sí. Bien. ¿Qué sucede? ¿En qué lugar estás? Inglaterra. En Inglaterra. Perfecto. ¿Qué año? AC, DC, Hace. antes de Cristo. Sí. El año Es 856. AC. Sí. Bien, te escuchamos, Raquel. Avanzas y observas qué sucedió desde este inicio. ¿Qué le sucedió a Norma? Que ya vamos a leer un poquito los puntos. Se encuentra en la embarcación. Es el gran capitán. Es el capitán de este barco. Sí. Bien. El gran capitán y dueño de la embarcación, que es una flota muy grande. Tiene 13 embarcaciones y en este momento está utilizando 5. Está por partir del puerto de esta ciudad. Sí, están por partir a un lugar, a una isla. Acompáñanos. Parte el barco. Y acércate y extrae el nombre del capitán. ¿Cómo se llama? Hobson, Hobson. sí. Hobson. Y es un gringo muy grande. Gringo alto. Sí. Lo mide. Y le tienen mucho temor todo quien se encuentra porque no tiene miedo ni tiene piedad a nada de lo que se le ponga delante.
¿Cuánto mide? ¿1,90 m? 2,5 m. 2,5 m. Bien, continúa, Raquel. Están navegando. Está todas sus embarcaciones, los 5, uno tras otro. Y él va adelante. Y va dirigiendo. Vamos adelante del tiempo. Llegamos a la isla. Bien, Raquel. Él tiene un látigo en la mano. Y los hace correr a todos. ¿Qué transportan? ¿Alimentos? ¿Cueros? No. Están en una isla donde atrapan indígenas para Comercializarlos. esclavizarlos, sí. O sea, a esa misión fueron él como comandando esos 5 embarcaciones. Sí, correcto. Avanza en el tiempo, un poco más. Sí, una tribu completa logra atrapar y uno de ellos es que se libera, se escapa, observo que está oculto. Me siento dolor en el corazón, es un niño porque tiene 12 años. ¿Ese niño es alguno de los hijos actual, línea 2024? Sí, ¿Es la hija? no, su hijo, Ah, el hijo. el hijo mayor. El hijo Isaí. Sí, No, Raquel. Capturan a todo el grupo y queda libre el pequeño. Se escapa. sí, queda libre, Bien. pero queda solo. Queda solo en la isla. Sí, Bien. ¿Qué sucede después? Avanza, Raquel. los captura a todos, son niños, mujeres, ancianos, hombres. Regresan a Inglaterra. Llevan a todos. Regresan a Inglaterra y empieza la comercialización de cada uno de ellos. Son fuertes, corpulentos, sanos y le saca una buena suma de oro. Síguelo al capitán a dónde va después. Él se siente feliz. Regresa a su casa. ¿Tiene familia? ¿Es solo? Tiene familia. ¿Tiene hijos? Un hijo. Ese hijo, ¿quién es en esta línea 2024? Ninguno. Ninguno. Su nieto. Su nieta. Su nieta, Sí. Ashanti. Marchante. Ashanti. Perfecto. Es la nieta. ¿Y qué hace en su vivienda? Él lo adora al hijo, pero el hijo no le gusta lo que él hace porque es Muy cruel. muy cruel. Bien. Ahora obsérvale al capitán Boston. Mírale qué implantes tiene de la cabeza hasta la planta de los pies.
Mira cuál es la entidad principal que controla desde esta línea 856 que está arrastrando esas reencarnaciones, que ya sería norma en esta línea 2024, justamente en este último día del 2024, 31 de diciembre. ¿Qué le han colocado al capitán? Toda la simbología de lo que utilizaban estos indígenas, simbologías en dibujos geométricos, que es como detener el tiempo y espacio y que creen en el Dios del cielo, el Dios del agua, el Dios del aire y todo. Y cada uno tiene su fuerza y energía y que le conecta a él, una de las mujeres que es como un brujo, pues sí es una bruja, sería la chamana del, dibuja por la tierra, dibuja por la tierra todo lo que es ella. En ese momento, pues es él. Y le dibuja diferentes formas. Y le dice que padecerás toda la eternidad, todo este dolor que estamos padeciendo nosotros, tú lo llevarás. Y primero lo pone como si fuera dentro de una caja, lo dibuja, Sí. si estuviera dentro de una caja. Y ahí le dibuja. Y cada uno tiene en forma de doble esto, como un símbolo de pregunta. Después es otro en forma triangulares, otros son como cuadrados, otros hexagonales, otros y así. Diferentes dibujos geométricos en diferentes partes, tanto como en la matriz que le coloca en su serie, en este caso, en su parte sexual, es como que no se active y si se activa, pues es un control que tendrá todo lo que sean sus descendientes, pues ella había dicho que se morirán, todos morirán, todos morirán. Eso es como una represalia de esta tribu, de esta bruja, hacia el capitán por la captura de todos sus hermanos de esa tribu, ¿no? Sí, toda su gente, Toda su tribu. gente. Y esta mujer chamana, ¿en qué se asocia esta línea 2024? ¿Viven trayendo esa reencarnación junto con Norma? Sí, todos están en su entorno. Todos. Todos sus familias están alrededor de ella, es cómo realiza estas entidades. Exacto, repiten todo. La bruja que hace esto es Teresa, en esta línea 2024. No, ¿Es Lidia o es César, el que tiene una numeración 7 en la mano izquierda, un masón? Sí, es él. Es César. César. Bien. Repiten las secuencias de la tortura, Raquel, ¿no? A la parte etérea y a la parte física en cada reencarnación que ha tenido Norma y toda su generación, pues, familiares directos, hijos. Sí, pero acá hay algo bastante peculiar. Él es muy grande y mira así con cara de malo, pero él internamente es muy bueno, solo que no le demuestra a nadie. Cuando llega lo carga al hijo y lo dice que lo ama mucho, que no dejará que nada jamás le pase. Y
cuando él ha atrapado todo este grupo de indígenas, él no lo lastimó. Él los atrapó y los metió todo adentro de jaulas. Jaulas que estaban hechos de, como para atrapar monos. De metal. Sí. Bien. Y cuando él hizo la comercialización, pues exigía a su tripulante, que son sus empleados, que no lastimen, que le pongan cadenas y lo dejen así. Y le colocaban las cadenas. Y sí lo lastimaba, pero como miraba tan mal, pensaban que los iba a comer más o menos a todos. Su carácter es muy fuerte. ¿Qué edad tiene el capitán, Raquel? Igual que ahora, ella tiene el carácter fuerte y tiene un gran corazón. ¿Qué edad tiene el capitán? Boston. 47, ¿A qué edad lo desencarnan? ¿Cómo fallece? 63. ¿Qué le sucede? Le da un paro respiratorio porque todo le oprime. Se cansa de todo esto que hacía antes. Sí, se cansa y siente también a la vez. Y se da cuenta cada vez más que todo lo que va obteniendo es nada. Y siente también el daño que está realizando. Su mano luz está libre. Sí, Está aquí en casa. correcto. Lo acaba de escuchar en su frecuencia. Sentir su energía. Bienvenido, hermano Luz. Es el de salud. Te abrazo. Bienvenido. Esa es la gran sorpresa de que cada uno de sus familiares que se han alejado de ella es por la misma secuencia. Raquel, Sí, ¿cómo se llama su mano luz? Me dices letra por letra el nombre, su dimensión a la que pertenece y el aspecto. Gidlion. Gidlion es G-H-U-I, Sí. doble L-I-O-N-H. Se pronuncia Gidlion. Gitlium. Sí, Gitlium. sí. ¿De qué dimensión es Gitlium? 32. Aspecto Masculino. masculino. Haz cambio con el humano luz, Raquel. Sí. 3, 2, 1. Hermano Gitlium, bienvenido. Hermana Algazar, un gran saludo para ti. Hermano, bienvenido. Hermano guerrero. Tanta alegría de sentirte, te has Sí. manifestado hace un segundo aquí en casa. Hace tiempo que me encuentro contigo, voy y vengo, voy. Siempre vas y siempre bien. Y tengo que proteger mi parte física humana, que ella tiene conexión hace tiempo conmigo. Hermano Luz, eres aspecto masculino de la dimensión 32. Sí, ¿Cómo eres, hermano Luz? ¿Cómo es tu esencia para que tu parte física que nos está escuchando? sí, soy un guerrero, porque lo he elegido de esa manera,
para poder ayudar a todos aquellos que fueron en un momento atrapados. Solo que no sabíamos en esa ocasión la estrategia a utilizar de lo que tú estás realizando. Gracias. Mi Xanax, pues es un color dorado. Xanax sería tu vestimenta, ¿no? Sí. Es dorado. Sí, mido más de 16 metros. 16 metros. Eres considerado como un guardián de portales también. Sí, así es. Muy bien, hermano Luz. ¿Cómo fuiste liberado, hermano Luz? ¿En qué oportunidad estás libre? ¿En qué sesión? Tiempo y espacio tuyo, 2 años. Hace 2 años. Sí. ¿Cómo sucedió esa liberación? Una liberación. Humano luz. Mix Leo. Nix León, el humano luz arturiana, femenina. Sí, correcto. Hace 2 años que estás libre en la reserva, haciendo esta conexión con tu parte etérica física que se realice justo hoy, 31 de diciembre, cerrando este ciclo, empezando una conexión 2025. Sí. Es extraordinario para tu parte física. Sí, amo mi parte física. Ya tiene la fortaleza y el gran amor que todos tenemos. El amo con toda mi esencia luz. eso es lo que no puede, como estamos observando desde la línea 856 de Inglaterra, la entidad ha intentado bloquearte a la conexión con simbologías, ¿no? Mezclándome en diferentes puntos, realizando trabajo indebido, lastimando uno a otro, familia, que en esta línea de tiempo pues es mi parte física, es la castigada. La castigada, así es. La torturada y la separada del grupo familiar. Sí, así es. Hijos, a ver, la propia madre, el papá que está desaparecido, que no saben qué sucedió, eventos de brujerías que han venido realizando las mismas secuencias de esa línea, ¿no? O sea, la entidad ha repetido toda esa secuencia a seguir extrayendo esa gran cantidad de energía, alimentándose estas entidades, pues la energía endoplasmática, hermanos. Así es, hermano. Muy lindo. No suelen decirme mi nombre, pero me siento tan feliz Sí, de sentir tu energía y manifestarte. pues todo la conexión a la octava dimensión. ¿Saben tu nombre? A Willy. Gracias, hermano. Vamos a hacer cambio con Raquel. Vamos a llevar a tu parte física Mi gran amor. a eliminar lo que no tiene que estar y en esas conexiones tan ancestrales a llevar esta conexión. Sí. Quédate a mi lado, hermano. Hacemos cambio con Raquel. Sí. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Inunda una alegría que no se puede, pues, Sí. expresar, Raquel, ¿no? Es una alegría muy, muy, muy compenetrada en nuestro cuerpo físico. La conexión que realiza con su parte física es como algo muy sentimental, muy fuerte, que es como que a mí me hizo correr algunas lágrimas. Estaba la felicidad, pues también la conexión que nosotros tenemos con ellos, con cada uno de ellos. Bueno, así siente mi corazón, Raquel, también a esta extraordinaria conexión. Y ya no habían manifestado hace mucho tiempo atrás muchos humanos no liberados en este espacio de la reserva que van esperando ese momento especial con la parte etérea física para esta conexión. Pues ahora esta norma en esta línea, a esta conexión que su mano luz ya hemos liberado
en alguna otra sesión, como en la humano luz arturiana Mix León, Raquel. Sí. En ese momento, hace 2 años atrás, fue liberado el humano luz de... No. Sí, correcto. Que liberaremos ahora, pues es su etérico. El etérico, como de los grupos familiares también, ¿no? Correcto. Desencarnados. Raquel. Sí. Vamos a regresar a la reserva. Paralizas esas líneas donde has estado desde la 856. Listo. Bien. Ahora vas a abrir un portal con tu mano luz amatista y la invitamos a Norma a la reserva. Cuando llega me dices cómo se siente esa parte física etérea cuando nos ve. Se siente feliz. Ha llegado. Ha llegado. Sí. Pues bienvenida, Norma. Bienvenida a tu parte física, a tu parte etérea. La invitamos a que suba a una plataforma. Se encuentra sobre la plataforma. Vas a comenzar a escanearle esas simbologías y te manifiesto. Tiene grandes molestias en la columna, no puede hacer un doblez porque siente pues un estirón bastante desagradable. Sonambulismo de pequeña, ha habido un aborto a los 20 años, otra pérdida a los 30, estuvo en un evento observando en unas sesiones de medium, ángeles y arcángeles, donde ha sentido un bajo, lo llama así, en la coronilla, bastante molesto. Tiene molestias en los codos, siente como una sensación que se desprende algo de la vista, de los ojos, y muchos eventos, porque son muchísimas cosas, Raquel, que nos ha manifestado del mundo onírico o de pequeña en una de las viviendas de los familiares del padre, después de más o menos unas 20 horas sí, se ha despertado, ¿no? Pues es la intervención de la misma entidad que han realizado. Y es lo mismo que han querido realizar otra vez esta entidad. Al tener esa secuencia de secuestro, pues es algo de lo que en línea ancestral, pues también ella lo ha realizado en ir y capturar a toda esa cantidad de personas que eran ese grupo de indígenas y que lo mismo quisieron hacer en esta línea de tiempo con ella de pequeña. Todas las intervenciones pues son utilizadas otra vez en contra de ella. Todo en esta línea de tiempo pues la lleva y la remonta nuevamente lo que ella viene trayendo. Y con sus familias que se encuentran en su entorno, pues cada uno son lo que ella en un momento ha capturado. Exacto. Y es como tienen un pequeño recelo hacia ella, pero es algo de la misma programación que tienen todos. Perfecto. ¿Cuántas líneas de vida estuvo manipulada que ya vamos a llegar? ¿Cuál es la entidad? En la plataforma observa las líneas de toda esta recta. 369. Los implantes, me lo describes de la cabeza hasta el plante de los pies. Simbología es uno de ellos, la gran mayoría. ¿Quién le han colocado en la espalda? Zona cardíaca, sexual. 7, 9. Numerologías. 793. Sí. Adelante. Y es como si se abriera así todo. Y la colocaran como unos robots. Ella fuera un robot. Y cada miembro y parte de su cuerpo tiene numeraciones y simbología en el pecho, en el brazo, en la mega cisterna, conexión del tálamo y hipotálamo a la conexión de la mega cisterna, entendimiento, observación a la hipófisis
Tiene numeraciones en esos puntos. Sí, la garganta, sus puntos lumínicos, que llega hasta su parte sexual que tiene en forma de pirámide, pero para abajo. Esa pirámide conecta con varios, es como si girara de esta manera. Le da la energía que baja de su matriz, que es un cuadrado o un circular. Hay una figura de un dado que ha visualizado en su mundo onírico al higienizarse la parte sexual. Observa un dado. Es el cuadrado. El cuadrado. Sí. ¿Lo ha podido visualizar en su momento? Sí, igual que la esfera. También lo ha podido visualizar. O sea, sentir. Más que todo sentir, eso lo ha sentido. Sí. Bien. ¿Cuántos implantes son en total, Raquel? Numeraciones 793. 63 implantes. 63. Abducciones son millones, Raquel, pero la que muestra el humano luz. Sí, muchas intervenciones, muchas abducciones. ¿Se considera como muchas nada más, Raquel? ¿O tiene un número? Sí, señala como, diría, hoy sería el 1310. 1310 abducciones. Sí. Parálisis de sueño. ¿Cuánto le han provocado? Que son estas pesadillas, que son estas peleas en el mundo onírico. Sí, todos los días de su vida, todos los días. Todos los días. Portales en su vivienda. 3. 3 portales. Un extremo. Su mano luz, que lo traiga esa entidad que está atrás de ella. Quedó plasmada en la fotografía que le hemos tomado en su momento. Es verde. Sí. Que lo ponga al frente de nosotros. Está paralizado. Describe lo que es. Es un reptil demonio que parece más duende que reptil. Exacto, parece un duende. Haz cambio con el Raquel. Ahora. Ya te observé, ya te observó Norma también. Le envié la foto. ¿Qué ha pasado que te has dejado captar? Yo no. Quise que me capte. Fuiste tú el guía de intervenir. Ah, te paralicé. Sí. ¿Y quién es tu jefe de ti? ¿Quién te ordena estar controlándola a Norma en su espacio laboral, familia? ¿Quién es tu jefe? ¿Cómo eres tú? Bueno, suéltame, me castigarán porque estoy acá. ¿Y quién te castiga? ¿Quién es el que te castiga? ¿Quién es tu jefe? El predador. Ah, ¿cómo se llama él? Letra por letra, dime el nombre. Tranquilo, tranquilo. Letra por letra, ¿cómo se llama tu jefe? ¿Qué más? Adelante. Ajá. Z-U. ¿Qué más? R. F-U. Ajá. N-K. ¿Algo más? Ya está. ¿Qué es la entidad? ¿Quién es tu creador?
poderoso. Ah, un poderoso. ¿Pero quién es? ¿Es un dragón? Sí. Blanco. Como rosa. ¿Cuántas cabezas tiene? 7 cabezas. ¿Todas son biológicas o son sintéticas? Poderoso. Poderoso. Real. Ah, son biológicos. ¿Y cuánto mide tu jefe? Te comerá a ti como me comerá a mí. Ah, nos va a comer a los dos. Ah, ¿y cómo? ¿Cuánto mide? 7 metros. ¿Estás viéndole al humano luz de Norma frente de ti? Giblio Sí. tiene 16 metros. ¿Lo ves? Sí. Ahora tiene 100 metros. Y tu jefe tiene 77, pequeñito. ¿Te das cuenta? Bien, hágame con Raquel. Ahora, Raquel, ¿no escuchas? Sí, te Bien, escucho. observa en la pantalla el planeta de este dragón. ¿Cómo se llama el planeta? Cuarta muy alta y su constelación. Este es el responsable de todas las líneas que le maneja Norma o son otros más, Raquel. Sí, el planeta Aztexa. Aztexa. Texas, así se pronuncia, Aztexa. Aztexa. Sí. Cinturón de Fuego, Alfa Racone, ¿dónde está ubicada su constelación? Se encuentra entre medio de Alfa Dracona y Cinturón de Fuego, atravesando. ¿Cuántos planetas controla? Pregúntale al humano luz. No tiene este planeta, tiene más planetas. Sí. ¿Cuántos son? 5 planetas. 5 planetas. Sí. Perfecto. Y el control de cada planeta como el holograma Tierra. 173. 173 planetas que controla. Sí. Bien. Por eso es que Norma muchas veces no siente que no tiene que estar acá porque estoy acá. No quiero estar acá. Porque partículas se encuentran en otros planetas. Que serían copias, ¿no? Sí, pero no en avatar humano, sino avatar animal. Animales. Le han Sí. colocado en animales esta entidad en otros planetas. Así es. Bien, súbela a la plataforma que está nuevamente y nos vas comentando su propio humano luz con tu humano luz, la extracción, eliminación de estos implantes en gramas. A este reptil demonio lo elimina Giblium. ¿Cómo lo realiza el humano luz? Sí, lo coloca sobre la plataforma y lo separa por partícula con, con una luz tan potente. El humano luz no es guerrero, solo es un científico. Es un científico, su humano luz, Sí, pero toma el papel de guerrero. sí, así es. Hace las dos, hace muchas cosas en los humanos luz, ¿no? Correcto. Bien. Una vez que se encuentra la plataforma, separa las partículas de materia y va eliminando, va eliminando. Es como si le estudiara cada molécula de la entidad y lo va eliminando. Informaciones que tiene lo va destruyendo. Listo, lo ha eliminado completamente. Así lo destruyó ese reptil. Sí, Bien. Ahora vamos con Norma, su parte física, a la extracción y eliminación de estos 63 implantes. ¿Cómo hace el humano luz, que es un científico? sí, le dice a Norma, toca acá. Y cuando apenas ella toca,
y se sale el implante, toca acá, sale el implante, toca acá, sale, toca en la columna vertebral y es como y cae, se deshace. Y al caer y al sentir lo que es nuestra esfera de luz, pues se desintegra. El punto del ombligo a lo que es la matriz y la conexión de lo que es el ombligo, el ovario y conexión de la parte sexual se cae, se desprende. Va conectando los puntos lumínicos, la Sí, repotencialización de su ADN. sí, y lo va transformando. La unificación de todo lo que realiza y es como si salieran todas las luces que lo envolvían ya en todas partes. Es como si saliera todo un rayo de luz de ella, de su coronilla, y la envolviera con toda esa fuerza de amor. Ahora sí, está lista. ¿Se siente feliz, Norma? Sí. Ella ya hace rato estaba feliz. Sí. Cuando sintió su mano luz, pues ya. Pídele que se integre el humano luz a su parte etérea física. O hay que recuperar todavía esas partículas para la integración. No, igual se puede integrar de una vez que se termina de rescatar, pues solo se le coloca delante de ella una vez que se hace el proceso de la separación de energía que lo rodea, pues solo se integra en ella. ¿Cómo se integra el humano luz? ¿Por dónde ingresa? ¿Cómo se hace el humano luz para ingresar? 16 metros que tiene. Una pequeña esfera dorada muy potente. Ajá. Ingresa en su pecho, su corazón. ¿Y que siente hasta su matriz? Y separa esa energía. Y sube de vuelta. Llega hasta su oficina. Y regresa a su corazón. Se aloja en el corazón su mano luz. Sí. Perfecto, ¿lista? Listo. Bien, ahora Norma va a llamarle a sus hijos. A Isaías, Natslieli, y va llamando al resto, Raquel. Nietos, yernos, nietos, su mamá Norma. Va llamando a todo el grupo de esa línea 856, donde ha habido esta manipulación y donde actualmente vienen estos tropiezos de grandes riñas, peleas, brujerías. Lidia, Teresa, César, Erika, van llegando todos a la reserva. Raquel los va llamando Norma y paralizan a esas entidades que trae todo este grupo, Raquel. Empezando de los hijos, Isaí y la hija. Y todos se encuentran acá y el humano luz le dice a cada uno de ellos que no tiene que tener resentimiento hacia ella, porque en realidad todo esto ha sido preparado ya hace eh, tiempos ancestrales por nosotros, para que en esta línea de tiempo nos reunamos todos juntos y podamos ser libres. Libérense de la angustia, del dolor y la opresión. Han sido liberados. Eliminados esas entidades. Eliminados. Ahora que se acerquen sus hijos. Isaías, ¿cómo lo toma su mamá? Ahora sí lo acepta. Pues que se acerque, lo abraza a su mamá
Su hija lo mismo, sus hijos, y va llegando los demás nietos, inclusive su propia mamá, Andrea, la señora Andrea. Unifican una sola energía a tanta manipulación como está diciendo el humano luz. Ya el humano luz preparan esto para esta gran liberación que se está haciendo en esta línea. Sí, todos se van acercando y a medida que van atravesando es como una red que se pone en forma en la puerta, atraviesan y eliminan toda la negatividad que tiene cada uno de ellos y eliminan lo que tienen en sus partículas de informaciones a que los receptores ya no conecten nuevamente. Repotencializan a cada uno de ellos, ubicándolo en cada tiempo y espacio que sería una plataforma. Bien. Esa plataforma realiza el cambio biomolecular para que pueda conectar con sus humanos luz cuando ya estén totalmente liberados. Bien. Aquí es donde se rompen estos pactos de brujerías también ancestrales y actuales que ha estado suscitando con Norma en su vida física, en su parte laboral, bloqueándola con proyectos. Se rompe estos pactos, Raquel, destruye su mano luz todas estas manipulaciones. Sí. Cuando está listo, me dices. ¿Todos están listos? Listo. Bien, vamos a la vivienda de Norma ahora. Vamos con Norma. A su vivienda. Paraliza la vivienda. Sí, estamos con... ¿Tienes frío? Sí. Paraliza la vivienda. ¿Cuántas entidades hay en la vivienda? Más allá de este que ya eliminamos, de este reptil demonio. Está paralizado. Todo el espacio. Es como si estuviéramos adentro del océano. Lo que es adentro de su vivienda. ¿Por qué sientes así? Agua. Sí. ¿Hay otra entidad acuática aquí más allá de este dragón? No, porque ellos esta tribu se regía a la sabiduría y al dios del agua. No, está eliminado. Porque de ahí le rescatamos al humano luz. Solo que ella está sumergida todavía en ese tiempo y espacio que conecta el etérico, que ahora tenemos que rescatar. ¿Cuántas entidades hay en su vivienda? Ahora sí, la luz es gigantesca. Bien. Abarca todo el espacio. Bien. Hay un espacio especial del portal donde entran, salen estas entidades. Hay tres portales en la vivienda. Sí. Uno se encuentra en el baño, otro en la habitación. ¿En su habitación enorme? Sí. Bien. ¿El otro? En la sala comedor sería. Muchas entidades que entran y salen todo el tiempo. Sí. Bien, que los elimine el humano luz, esos portales. Y se repotencializa la vivienda con cúpulas de energía. Todo su gran espacio donde Norma nos está llevando, esos espacios donde ella acude, donde ella transita su parte física, espacios de amistades, familiares, todo se va eliminando y se va repotencializando, Raquel. Sí. Cuando está listo, nos vamos a su sector laboral. Se rompen esas brujerías que lo ha manifestado, que le han hecho, bloqueándole en su campo laboral, muy bloqueada en sus proyectos. Todo se elimina, Raquel, todo. Sí,
nos dirigimos en todo punto y extremo que ella suele ir. Bien. Y conecta. La vivienda de sus hijos, familiares, de su madre, la señora Andrea. Sí, toda su ciudad y su entorno. Muy bien. Cuando está listo, me dice Raquel. Listo, está repotencializado todo. Bien. Regresamos a la reserva. Estamos en la reserva. Bien. Vamos al planeta principal del dragón. Me pones al frente del dragón que tiene 77 metros. Nos conectamos con los humanos luz de la tercera dimensión, quinta y la octava dimensión. Nos vamos a ese planeta y queda detenido, paralizado en triple burbuja de seguridad. Cuando estás frente al dragón me dices que queda ya paralizado. Sí, estamos en el planeta. Bien. Haz cambio con el dragón. 3, 2, 1. Bastante extenso tu nombre, muy largo. Te voy a decir dragón blanco, pues, porque es lo que es. Sabías que íbamos a llegar. Ustedes lo saben. Es lo que intentas hacer humano. ¿Y qué crees que intento hacer? ¿Liberar a todo lo que está prisioneros en tus 5 planetas? ¿Y te parece a ti lo correcto? Por supuesto. No te pertenece a nadie. Estás equivocado. Ustedes me pertenecen. Tienes 173 planetas holográficos que controlas, como también el holograma Tierra donde estamos. Sí. La controlas a Norma durante toda su línea de tiempo. Sí. Tanto temor al humano luz de tratar de desconectarla con simbologías de líneas tan ancestrales por toda una secuencia de maneras. Arrastrarlo con cada energía negativa que se acerque a ella para poder detenerle y no se acerque a ti, maldito humano. Eso has intentado hace 2 años atrás. Sí. Pero ha sido imposible, ¿no? Es imposible cuando hay una conexión de nuestra... o sea, ustedes intentan bloquear el ADN a tal forma de que no existe tal conexión. Detener su Pero fallaste. conexión económica. Pues sí, bloqueaste completamente. Bloqueas a todo el holograma, no solamente a la paciente Norma. Por supuesto. Pero la conexión es algo... Estamos entrando en una línea de tiempo que está marcado a la destrucción del holograma. ¿Cuándo será esa línea? Si yo no lo he realizado, pues vendrán otro. ¿Cuándo piensas hacer esa... Que si me sueltas, pues tendré que reprogramarlo. Sería 25-1-25. El 25 de enero del 25? Sí. O sea, aquí a la vuelta. Y se tendría que reprogramar para el 25-6-25. Mediados de año. Sí. ¿Qué quieren hacer? ¿Caos? ¿Destrucción? Sí, está terminando el siglo de ustedes. Están realizando un caos entre nosotros. A ver, estamos a horas de que se cierre este 2024, se termina un siglo, como tú lo dices, Sí. y empieza un 2025 con un despertar gigante de la humanidad. Sí. Ese es el temor de ustedes siempre, ¿no?
al despertar de nuestra verdadera esencia. Porque detienes todo, detienes huracanes, detienes medicina, detienes informaciones que son frecuencia para desestabilizar a la humanidad, que llegue ese gran amor. En vez del gran amor, pues es el caos, el dolor, la angustia, desesperación. Detienes todo, maldito humano. Y no se plasma lo que está escrito, lo que ustedes quieren hacer, las catástrofes. Se llega a realizar y a cumplir, pues se tendrá que realizar algo muy oculto, siempre y cuando que ustedes no detecten malditos. Perfecto. Llámalos en tu idioma a tus bases. En especial a ese humano luz. Al que está frente de mí. A Gitlium. No al otro que está al lado tuyo. A Matistar. No. Son muchísimos. ¿A quién te refieres? Al Riptium. Pues es impresionante lo que, más allá de Riptium, Es un husmeador. Siempre husmeando. ya es imposible en esta línea lo que ustedes han vivido manipulándonos tan ancestralmente. Ya es difícil. Cada vez se les va agotando y acotando ustedes sus espacios. Llámanos en tu idioma a tus entidades del holograma, del espacio, del entorno de Norman. Ya. Tus naves, desaloja el holograma que ahora ya se están visualizando ya por todos lados, intentan mezclarse con la humanidad. Desaloja esas naves nodrizas, océanos, tierra, laboratorios, regresan a tu planeta. Ahora observa a Matistar, Riptium, Giplio, empiezan a cerrar los portales. Observa los portales cómo cierran. Sí, no pasa nada, solo mueren una milésima del dedo o la vista, o solo respira y logran realizar diferentes tipos destrucciones a nuestra contra. Se cierra ese ciclo, 2024. Como los detesto humanos. Se cierra el ciclo y se empieza el 2025. Los harían polvo y añicos. No puedes porque estás detenido. Sí, estoy Llama a tus dragonas en tu lenguaje, tu idioma. Estamos acá en mi planeta. Haz cambio con el humano luz de Norma. Ahora, Giplio. Hermano Giplio, ¿me escuchas? Sí, hermano Algázar, te escucho. Tienes el pase de desintegrar esta entidad con todas sus líneas de tiempo que ha sido creado, y los demás humanos luz empiezan la liberación de los 173 planetas, rescate de esos 5 planetas, rescate de los desencarnados de tu grupo familiar ancestral, rescate de estas tribus tan ancestrales que ha venido manipulando este dragón. ¿Cómo lo eliminas a esta entidad de todos sus espirales, línea de tiempo? Hermano Luz. Solo conectamos desde su inicio de creación y transformación a las 7 cabezas. Y vamos eliminando todo. Elimina. Conexión con la parte religión. Vaticano. Bien.
Otro dragón. Pues queda detenido para ser desintegrado. Y se van eliminando. Son 7 dragones de 7 cabezas. 7 dragones. Ha caído este dragón con sus demás socios. Sí, así es, correcto. Listo. Exlux empieza a escanear todos los planetas donde tengan líneas ocultas. Se rescatan todas tus partículas donde ha estado manipulando esta entidad, tu parte etérea, y destruyen estos 5 planetas. Se desintegran de la cuarta muy alta. Y se eliminan simbologías donde detenía un tiempo y espacio para mi etérico. Ahora sí. Unifica mi etérico a mi parte física humana. Y ahora sí conectamos correctamente. Muy bien. Conexión partícula-luz 3.9. 3.9 es tu Sí, gen luz. correcto. ¿Cuántos humanos luz, partes físicas, están siendo libres de estos 5 planetas? Listo, son 23 planetas total. 23 planetas sumados de esos 7 dragones. Sí, Desintegrados. correcto. ¿Cuántos humanos no están libres? ¿Se puede contabilizarlos? Sí, por supuesto. Utilizan más copia que... Partes físicas, parte luz, copias. Sí, vienen y copian y llevan. ¿Cuántos son? 1.996.000. Millones. Sí, Como partes físicas, ¿no? correcto. Bien. ¿Listos los planetas desintegrados? Todo desintegrado. Se cierran los portales de la cuarta dimensión. Regresamos a la reserva. Cerrado. Están los desencarnados. Igual rescatado los humanos luz que se encontraban adentro de la esfera solar. Esfera solar. Sí, Bien. ¿Qué de particular estaban colocados en esa esfera? ¿Cuántos humanos luz fueron liberados de esa esfera solar? 327 millones. Utilizando su energía a control de línea de tiempo. Sí, así es. Eso es lo que la entidad dice, se cierra este ciclo cerrando una gran manipulación y a un despertar gigante ahora del 2025. Así es, hermano Algas. Muy bien. Los desencarnados, Moisés, Fernando, ¿están libres? Todos libres. Raúl, También. el hermano de tu parte física. Sí. Y también Gustavo. Y pues son muchos más, pero son los que son principales para tu parte física, libres. Todos libres. Árbol genealógico. Árbol genealógico. Gustavo se ha manifestado en unos mundos oníricos de tu parte física, donde los llevan detenidos, donde le dice... Sí, la conexión, el humano luz. Su humano luz. El etérico, dando a entender que se encuentra en prisión. Perfecto. Le daba el mensaje, el humano luz en el mundo de los oníricos a tu parte física. Sí. Bien, empiezan a integrarse. Pero quería que se acerque ella para no ser atrapada. Perfecto. Se ensamblan los humanos luz con los desencarnados. Sí, de una vez que se termina de repotencializarles, logran conectar uno con otro y el ensamblaje es uno solo. ¿Algún mensaje de ya ensamblado los desencarnados?
para Norma. Sí, solo agradece a algunos que han ya fallecido en tiempos y en líneas atrás, pues tienen el cuerpo físico nuevamente, Reencarnados otra vez. pero ya rescatado el etérico y la esencia. ¿Listo para pasar a la quinta dimensión? Listo, hermano. Adelante. Abre los portales de la quinta y nos despedimos de 1.996.000.000 de hermanos luz. Hasta pronto a cada uno. Sí, 1.000.000.000. 1.000.000.000. Listo. ¿Listo? Sí. Como científico y guerrero que eres, necesita entrar a Saturno, tu parte física ya no es necesario. No, yo lo sanaré. Muy bien. Nos despedimos de los Yo hermanos. sanaré mi cuerpo físico. Muy bien, hermanos. Los humanos luz que nos asisten, tercera, quinta, octava, Ription, uno de ellos. Son muchísimos. Excelión es uno de ellos también. Nos despedimos de todos, gracias a cada uno de ellos. Sí, hasta pronto. Hasta pronto. ¿Me dices el nombre del humano luz de Isaí? ¿Cómo se llama? Sí. Adelante. NHA. Sí. Z. T. A. N. S. Dimensión. 19. Aspecto del humano luz. Femenino. Femenina. El humano luz de la hija. Nancy Leggi. ¿Cómo se llama el humano luz? Emilium. 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 Dimensión de Emilium. 22. Aspecto Masculino. masculino. Una pregunta más para hacer cambio con tu parte física. Sí. El papá Rafael, el papá de tu parte física, desapareció. No saben dónde Ya ha está. sido liberado ahora. Y ya estuvo desencarnado. O está libre, está vivo físicamente. Está desencarnado. Desencarnado. Libre. Libre. Perfecto. Regresamos a tu vivienda, hermano Luz. Cuando estamos allí, me dices. A tu hogar. Sí, nos encontramos con mi parte física. Muy bien. Cerramos los portales de la reserva. Cerrado, hermano, cerrado. Bien. Norma, ¿puedes abrir tu micrófono para hablar con tu mano Luz? Ahora viene lo más importante, esta hermosa conexión esperada. Sí, gracias. Adelante, Norma, estás con tu mano Luz. Gitlium. Sí, mi gran ser humano. Eres una guerrera igual que yo. Sí, Gran, una guerrera. sí, un gran corazón y amor para ti. Solo siento que mm, todo lo que tú eres y que sientes ese cariño y amor como un niño, pues estoy ahí para ti. Siempre. Te he buscado mucho tiempo. Sí. Y siempre he estado a tu lado. 2 años hace que me encuentro al lado tuyo, conectándome y que tú te conectabas también conmigo. Al tener esa aceptación
solo que al tener la intervención en el etérico, pues no nos permitía al 100% la conexión y evolución que necesita tu cuerpo físico. Sí. Te puedo preguntar, Sí. bueno, quizá adelante me puedas decir qué fue lo que pasó con mi papá después de que lo dejamos de ver. Tuvo una intervención de grupos de personas que lo llevaron de una ciudad a otro y donde él se ha establecido, pero eran un grupo de personas maleantes, con mucha energía negativa. Pero hace poquito que ha descendido. ¿Un problema físico? Sí, Dañado la parte física. dañado por la misma energía. ¿No salió voluntariamente de la casa? No, lo utilizaron con energías negativas. Brujería lo llaman ustedes. Y acaba de ser liberado. Sí, Muy bonito. ¿Y mi hermano Raúl? ¿Volvió a encarnar? sí, Sí. sí. Pero no te preocupes. Está libre su esencia y su etérico. La reencarnación no está cerca de su propio grupo familiar, de Raúl. No, se encuentra en un grupo de amigos en tu entorno. Dime quién, por favor. Y ya llegará a ti solo. Es un pequeño. Ah, es un pequeño. Sí, un gran amor que no quieres que todo lo que han pasado, pues no lo lleves en tu corazón. Solo siente que ya es libre. Sí. Y el gran amor para ti, de su propio etéreo y esencia. Lo reconoceré cuando esté cerca. Y sentirás el gran amor hacia el pequeño. Eso No es te lo que yo, preocupes. perdón, Sí, es lo que yo soñé cuando él se estaba poniendo un nuevo par de zapatos. sí, correcto. Extraordinario, Norma. No hay palabras para lo que se está sintiendo. Has visualizado bien tu mundo onírico y tu propio mando luz lo manifiesta diciéndote. Sí. ¿Algo más que quieras preguntar, Norma? Ay, todas, muchas cosas. Llévame a viajar cuando duerma, pero déjame recordar mi Es, contacto contigo. sí, estaremos siempre, siempre, de ahora en más, juntos, muy juntos, unificados, a una sola esencia en materia. Y sanarás tu Gracias. cuerpo físico. Sí, sanarás todo tu cuerpo físico. Ya lo estuviste haciendo. Iremos a la reserva y les haremos en todo ese canal de agua que se encuentra para tu conexión, energía que necesitas. Voy a agregar una cosita, Norma. Hermano Luz, ¿y has venido sanando tu cuerpo físico
Sí, con así la es. vesícula, a que no Sí, la intervengan quirúrgicamente, ya lo Co- viniste haciendo. correcto, hermano. Con medicinas naturales que íbamos conectando. No la tuvieron que intervenir quirúrgicamente y se ha liberado de esa molestia. Sí, todo el cuerpo físico se va integrando a lo natural. Recuerda que todos ustedes son nuestra partícula en esencia, pues nosotros estamos conectados con la naturaleza en frecuencia, que son todas esas pequeños sonidos que tiene tanto las partículas del agua, que es el mineral, y lo que es la naturaleza. ¿Cómo te sientes, Norma? Feliz, emocionada, muy Extraordinario. feliz. Bien. Desde el momento en el que yo ya sabía que estaba confirmada mi sesión, fui muy feliz. Pues yo más feliz porque desde un inicio he sentido la aceptación hacia ti y me he sentido muy feliz. Gracias, hermano Luz. Gracias a ustedes. Gracias, Norma. Gracias a ti, hermano Willy. Gracias porque esto es algo que Para ti, mi ser humano. es algo que no tiene palabras para nosotros mismos. Mi parte física. Todo mi gran- Gracias, hermano Luz. Vamos a estar entrando en este aprendizaje, tu parte física. Hay otras sesiones más que le falta hacerse. Sí, solo decirle a mi ser humano que todo lo que hemos vivido en líneas ancestrales ya no lo tenga presente, porque ha sido eliminado y borrado de tu ADN. No lo vuelvas a recordar. Problemas y causas que tiene con familias, entornos, pues es la misma programación que te sumerge nuevamente en ese tiempo y espacio. Solo córtalo y ten la paz y la tranquilidad para ti, igual para ello. Están cortadas las líneas y que cada uno elija su tiempo y espacio. Perfecto. ¿Qué mensaje nos obsequias para la humanidad este cierre de ciclo? Sí, vivir el momento. Porque el experimento de vivir esta vida como seres humanos creados que son ustedes, Avatar, pues es un entendimiento para el etérico y para nosotros, a la evolución de cada uno de ustedes. Ustedes son lo que tienen en este lugar la transición de manejar y dirigir el corazón y la mente. Son ustedes quien deciden manifestarse y decir, pues avanzaré con todo mi gran amor y felicidad. No piensen en lo material y dónde viven. No. Obsérvenme a sí mismo. Transformen su vida en alegría, en algo que más le agrade a usted. Que sea una flor, un pequeño animalito, un pájaro, el viento que siente, el agua a fluir, un árbol. Lo que sientan alegría en su corazón, pues conéctense con ese para sentir el momento que están desechando lo que han vivido y lo que quieren realizar más adelante con ustedes. Pues nada es real, todo es relativo en este lugar. Relativo quiere decir que lo vas relatando. Pues tú relatas que vivirás mañana tal y tal cosa, pues ya lo estás admitiendo lo que será. Hoy no, mañana sufriré, pues ¿qué será? ¿Será que puedo salir? Ya lo estás manifestando. El momento es relativo.
Exacto, hermano Luz. Gracias, hermano Luz. Un gran abrazo de luz para ti, mi hermano Algázar. Gracias, hermano Luz, por tantas experiencias que seguimos viviendo y aprendiendo todos en este espacio 3D. Y una enorme alegría por tanto rescate, como siempre. Mi gran amor, mi gran amor. Hacemos cambio con Raquel a la cuenta de 3. Te integras nuevamente en tu parte física. Estás pronto, hermano Luz. 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo te sientes, Raquel? Bien feliz. Mi corazón es como si explosionara todo de la chispa de alegría. Extraordinario, Raquel. Sí. Nos despedimos, Raquel. Y siento mi estómago como vacío. O sea, es relajado. Le damos un fuerte abrazo a Norma. Un abrazo fuerte a nuestros humanos luz para su proceso, porque ya entra un proceso nuevo, cierra esta línea, empieza este buen comienzo con esta tremenda conexión, Raquel. Sí. ¿Lista para regresar? Listo. Nos despedimos, cerramos los portales, se integra tu mano luz, mi humano luz se integran. Listo. De un conteo de 5 y regresamos. 5, escuchas mi voz. Regresa, Raquel. 4, siente más tu cuerpo, mueve tu brazo, tus piernas. 3, siente más tu cuerpo. 2, respira profundo, Raquel. Regresas con esa paz y alegría en tu corazón. 1, abre tus ojos, Raquel. Raquel. Sí. Norma, muchísimas gracias, Norma, por esta extraordinaria sesión. Impresionante, como siempre. Tantas cosas que es tan repetitivo estas entidades, pero no logran ni lo lograrán esta conexión que tenemos con nuestra esencia. Estás conectada con tu mano luz. Gran humano luz. Exacto, Raquel. Tu familia, tus hijos, donde irán en ese avance y proceso gracias a que tú estás en este gran despertar de conciencia a tu grupo familiar. ¿Subimos el material al canal, Norma? Bien. Claro Los que saluda sí. Willy y Raquel, terapeutas y no clínica regresiva. Abrazo de luz para ustedes.